Paren que todavía no puse la cámara yo. Buen día, ¿cómo andan por acá? Bueno, vamos a continuar con la lectura. La página es la 261 de La voz de tu alma y vamos por el título que dice ¿Qué opina la ciencia? Un, un recuadro en la página anterior que me encanta dice, si logras ese acuerdo alma y mente, lograrás el cambio en tu vida, para que tengan una referencia de dónde veníamos. Unión de cerebro con corazón, alma y mente. Necesitas hacer que tus creencias sean las correctas. Lo que determina tu acuerdo son tus creencias. Tus creencias determinan tu autoconcepto, tu actitud, tu visión. Cambia tus creencias y cambiarás tu realidad. Entonces generarás un nuevo resultado, un nuevo nacimiento, una nueva generación. De ahí veníamos y ahora vamos a seguir con este título que dice ¿Y qué opina la ciencia? En el año 1863, un anciano astrónomo fue juzgado, condenado por su herejía y sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión. Su nombre era Galileo Galilei, y su crimen no fue otro que apoyar la teoría propuesta en el siglo anterior por el astrónomo Nicolás Copérnico. Dicha teoría sustentaba la idea de que la Tierra no era el centro de la galaxia. Como decía Galileo, el Sol está en el centro y la Tierra es solo uno más de los muchos planetas que orbitan alrededor de él. Galileo murió en su casa sometido a la sentencia de arresto domiciliario, donde terminó su vida ciego y solo. Sin embargo, los meticulosos experimentos que había utilizado para su teoría sirvieron como base para el posterior desarrollo de la ciencia moderna. Gracias a ello, 3 siglos después, Albert Einstein nombró a Galileo el padre de la ciencia moderna. Sin embargo, la ciencia siempre ha sido muy empírica. Nunca hasta ahora se ha permitido hablar del alma, del espíritu y de las cosas intangibles que no pueden verse o comprobarse a través de los sentidos. El filósofo francés René Descartes, contemporáneo de Galileo, considerado el padre de la filosofía moderna, declaró que la mejor manera de comprender el mundo era dividiéndolo en dos partes: el mundo material objetivo, gobernado por los principios de la ciencia, y el mundo subjetivo de la mente y el alma, que eran terreno de la iglesia. O sea, toda la parte emocional tenía que ver con lo religioso, ni siquiera con lo espiritual. ¿Te suena esta división de algo? Principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es en la mente, es en la materia. Principio de polaridad. Todo tiene dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Los opuestos se atraen porque son lo mismo en esencia, pero diferentes en grado. Principio de generación. Todo tiene un principio masculino, inteligencia, ciencia, y un principio femenino, amor, religión. Fíjense cómo acá está resumiendo todos los principios, ¿no? De vuelta, correspondencia, como es arriba es abajo. Polaridad, todo tiene su positivo y su negativo. Es lo mismo, pero en diferentes grados. Generación, todo tiene un tipo masculino y femenino. Masculino más asociado a la mente y a la ciencia, a la inteligencia y a la ciencia, y el femenino con toda la parte más emocional, amor, religión. La ciencia y la religión por fin están llegando a un entendimiento. Poco a poco esa brecha que parecía inquebrantable se está volviendo más estrecha. Tu alma ya conoce la verdad, pero tu mente necesita una explicación lógica. ¿Qué pasaría si supiéramos que todo lo que ocurre a nuestro alrededor es un reflejo de lo que ocurre en nuestro interior y la ciencia tuviera medios para poder describirlo e interpretarlo? ¿Creerías más en el principio del mentalismo y el principio de la correspondencia? ¿Qué pasaría si descubrieras que la física moderna se ha dado cuenta por fin de que nuestros pensamientos afectan la materia y de que la intención que pongamos va a modificar el resultado que obtendremos? ¿Qué pasaría? ¿Qué pensarías si te dijese que la ciencia ha descubierto que tus pensamientos
son causantes de la mayoría de tus enfermedades. Pues bien, la buena noticia es que todo esto y mucho más está siendo descubierto por la ciencia. Los principios de la creación que tantos años llevan expuestos, pero tan poco comprendidos, recuerda ver para creer, ahora por fin descubiertos. Nuestro problema es que no disponemos del tiempo suficiente para esperar a que la ciencia desvele todos estos misterios de la vida. Así que, si nos importa nuestra vida, tendremos que aplicarlos. Creer para ver y así poder disfrutar de todo aquello que siempre hemos deseado. Mientras tanto, te explicaré algunas conclusiones a las que sí ya he llegado a través del método científico para la satisfacción de tu mente lógica. La física cuántica. Experimento de la doble ranura. A principios del siglo XX nació la física cuántica. Esta nueva ciencia fragmentó la estructura del pensamiento de los científicos mecanicistas porque los quitaron del altar del conocimiento donde se encontraban y se dieron cuenta de que estaban sumergidos completamente en el mundo que estaban tratando de explicar. Un experimento muy famoso sentó las bases de este nuevo conocimiento. El experimento de la doble ranura, estudio realizado por el Weizmann Institute of Science en Rehovot, Israel, en 1998, concluyó: la observación afecta la realidad. Para dicho experimento se basaron en lo que ocurría a nivel físico y a nivel cuántico. El objeto del experimento era la materia y las ondas. Se dieron cuenta de que a nivel físico, a nivel visible, la materia y las ondas se comportaban diferentes entre sí, pero a nivel cuántico, a nivel invisible, a nivel atómico, la materia y las ondas se comportaban igual. Como esto no cuadraba con el pensamiento racional de los científicos, se pusieron a observar qué es lo que ocurría y entonces se dieron cuenta de algo que desestabilizó la base de la ciencia que hasta ahora habíamos utilizado. Se dieron cuenta de que cuando observaban lo que ocurría, la materia y las ondas se comportaban de la manera en la que esperaba el científico. Si no observaban, ocurrían las ondas que no podían explicar. Perdón, ocurrían cosas que no podían explicar. Pero cuando observaban, la intención del científico hacía que la materia y las ondas se comportasen de la manera que ellos esperaban. Entonces vieron que la materia, a nivel cuántico, existe como ondas de posibilidades y que nuestra intención determina el resultado que finalmente veremos. Se vieron entonces en la conjetura de pensar que si afectábamos a la materia con nuestros pensamientos, la subjetividad de estos determina el resultado de todos los experimentos hechos hasta ahora. Con lo cual, los experimentos no eran objetivos, sino que nuestra propia intención y expectativa generaba unos resultados concretos. Simplificándolo, entendieron que lo que estaba pensando el científico a la hora de realizar las investigaciones influía directamente en el resultado que obtenía. Si su lógica determinaba que el experimento debía dar X resultado, entonces la materia se comportaba de tal manera que diera X resultado. O sea, habían descubierto que el principio del mentalismo, lo que piensas se manifiesta, tu actitud y tus expectativas hacen que veas aparecer ante ti aquello que tienes fe en que ocurra o aquello que temes que suceda. O sea, se dieron cuenta física y materialmente que el pensamiento afecta el resultado en la materia. El simple acto de observar, implicando las creencias y las emociones de los científicos, había hecho que la materia se comportara de manera distinta, tal y como el científico esperaba. Cuanto más observaban, más influían en esa realidad. Entonces, conclusión.
como nosotros estamos hechos de esas mismas partículas y todos somos observadores, esto quiere decir que no solo influimos en la realidad, sino también en nosotros mismos y otras personas. El experimento de la doble ranura. Yo me acuerdo cuando lo vi en gráficos mostrado por el español, no sé si lo conocen, Enrique Corbera, también hablaba de cómo la materia cambia con nuestros pensamientos. Acaba de hablar de Masaru Emoto, todo el experimento que hace con las moléculas de agua. ¿Se acuerdan esas flores divinas cuando se les habla en positivo y cómo se ponen de feas cuando le hablamos en negativo? Los mensajes del agua. El científico japonés Masaru Emoto realizó una serie de investigaciones con moléculas de agua. Empezó a interesarse mucho por la estructura molecular del agua y por lo que le afecta. El agua es el más receptivo de los 4 elementos. El señor Emoto pensó que quizás reaccionaría a sucesos no físicos, así que realizó una serie de experimentos. Aplicó estímulos mentales y fotografía al agua con un microscopio de campo oscuro. Hizo fotografías del agua aplicándole bendiciones de monjes, budistas, etc. Cogía y pegaba con cintas adhesivas algunas palabras como chi, fuerza vital del amor, gracias, me das asco, etc. Se dio cuenta de que cuando imprimía palabras positivas, la estructura del agua se modificaba y dibujaba formas muy bellas. Sin embargo, cuando ponía palabras negativas, el agua dibujaba formas horribles. El señor Emoto considera que la intención o el pensamiento son el alma mater de todo esto, y resulta fascinante si se tiene en cuenta que el 90% de nuestro cuerpo está formado por agua. Si los pensamientos son capaces de hacerle eso al agua, imagínate lo que son capaces de hacerte a ti. La ciencia ya empieza a descubrir que la intención es crucial a la hora de sanar. Es tu creencia en un medicamento. Es tu creencia en que un medicamento cura lo que hace que realmente sane y no la función específica de dicho medicamento. Tu actitud ante la enfermedad determina si vivirás o morirás. Recientemente un amigo enfermero me decía, cuando entra alguien enfermo ya sabemos si se pasará mucho tiempo o no en el hospital y si sobrevivirá o no en función de su actitud y su manera de afrontarlo. Los judíos, cuando van al muro de las lamentaciones, llevan muchos de ellos una cinta en la cabeza con una cajita y oran durante horas. ¿Sabes lo que hay en esa cajita? Un papel con sus deseos. El etiquetado ha estado en nuestra cultura desde años. Anagramas, logotipos, imágenes, todo eso que se filtra a través de la publicidad en los medios de comunicación está basado en esas ideas. Masaru Emoto hizo otro experimento, cogió 2 tarros de agua y a uno lo etiquetó con la palabra pureza y al otro lo etiquetó como corrupto y los guardó en un armario. Al cabo de un tiempo, la etiqueta pureza mantenía el agua pura mientras que el otro estaba contaminada. No lo creas, compruébalo. Ejercicio. Te propongo un ejercicio que créeme te va a sorprender. Del mismo modo que el agua es afectada por las etiquetas, si nosotros somos el 80 o 90% de agua, ¿por qué no iba a funcionar con nosotros? Como os he estado diciendo, todo es una cuestión de conciencia. Si tu conciencia vibra en determinada frecuencia, entonces atraerás aquello que quieres, ¿cierto? Si sabemos que el agua es influida por la etiqueta, sabemos también que nosotros podemos ser influidos por la etiqueta. ¿Tiene sentido? Continuamente estamos etiquetando. Tú eres alto, tú eres bajo, tú eres rico, tú eres pobre, tú tienes una enfermedad, tú estás sano. Etiquetas que generalmente nos pone la sociedad y las creemos interpretando a la perfección ese papel. Nosotros también somos envases como en el agua. Ahí va el pequeño experimento que me gustaría que no jugaras, sino que lo hicieras. ¿Tienes mucho que perder? ¿Qué quieres?
Coge una etiqueta y pégala en alguna parte de tu cuerpo, por ejemplo, en las caderas, donde nadie la verá. En esa etiqueta escribe lo que quieres experimentar. Por ejemplo, si quieres más dinero, pon riqueza. Si quieres amor, pon amor. Cosas concisas y cerradas. Sé claro en lo que pones. No llenes la etiqueta de cosas. Pon como mucho 3 ideas claras y una debajo de la otra. No las pongas seguidas. Cierra las ideas, sé claro. Como ya sabes, el universo es cíclico. Te recomiendo que hagas días de descanso. Lleva 4 días la etiqueta y 2 días de descanso. Así hasta que veas tu deseo cumplido. El tamaño de la etiqueta sí importa. Escríbelo grande. Le estás dando intensidad, energía. Puede que esto te suene raro y hasta seguramente creas que es una tontería. ¿Pero tienes algo que perder? Un último consejo. No te obsesiones o desequilibrarás la balanza y no la obtendrás. Tómatelo como un juego. Dani, ¿vos lo habías propuesto una vez a esto o no? ¿O me equivoco? ¿Qué cosa? ¿Lo de las etiquetas? Sí, ahí se puede hacer con arroz también. Poner Si los no te querés frasquitos con pegar arroz, etiquetas, ¿no? claro, pones varios frasquitos de mermelada con arroz y le pones las etiquetas que, así como dice Masaru, con palabras feas o lindas, y lo dejas en la alacena y vas a ver cómo, nada, cómo uno se pudre, el otro germina, el otro... Y está re bueno el experimento, sí, está buenísimo. Hay una película, se llama, o es un documental, se llama ¿Y tú qué sabes? Sí, Que está basado en estos experimentos, que está buenísima para verla, porque como dice ahí, somos 70% agua, entonces te muestra ahí cómo los pensamientos influyen en absolutamente todo. Está muy buena esa peli. Creo que sí, está en sí. YouTube. Después, después la busco y se las paso. Creo que la empecé a ver, sí. Pero está Estamos, muy buena. Sí. estamos todos conectados. El físico John Wheeler sugiere en recientes entrevistas que vivimos en un universo que se llama universo participatorio. En lugar de pensar que el universo es algo que ya existía y que nosotros caímos allá en medio con todo hecho, lo que Wheeler sugiere es que el universo es el resultado de lo que nosotros hacemos en nuestras vidas. Greg Braden explica en su documental La ciencia de los milagros 3 experimentos científicos que nos indican que efectivamente todo está conectado e interrelacionado y lo que hacemos afecta a todo cuanto nos rodea, incluso a kilómetros de distancia. Según él, dichos experimentos sacuden radicalmente las bases científicas conocidas hasta el momento, y estos sugieren que estamos todos conectados a través de un campo de energía. El primero, el ADN fantasma. El físico ruso Vladimir Poponin se trasladó a Estados Unidos en los años 90 para concluir una serie de experimentos en los que se investigaba la relación del ADN humano y las cosas que hacen nuestro mundo, las partículas de luz llamadas fotones. El experimento consistía en vaciar completamente un tubo de vidrio, sacando todo el aire del interior. Sabemos que solo pueden quedar dentro pequeñas partículas de luz, los fotones. Poponin midió la distribución de los fotones dentro del tubo y no obtuvo sorpresas, pues los fotones estaban distribuidos aleatoriamente en el interior, como era de esperar. La siguiente parte del experimento es lo que fue realmente interesante. Colocó ADN humano dentro del tubo y cuando volvieron a medir los fotones, estos parecían alineados con la cadena de ADN. El ADN tenía efectos sobre las partículas que componen nuestro mundo. Y esto es algo exactamente lo que nos dicen las grandes tradiciones antiguas. Algo dentro de nosotros tiene efecto en lo que ocurre en nuestro exterior. Y el experimento de Poponin por primera vez verificaba esto en un laboratorio científico. La siguiente parte del experimento todavía fue más interesante, si cabe, porque cuando quitaron el ADN que habían colocado en el tubo, ellos esperaban que los fotones volvieran a esparcirse aleatoriamente, pero no es lo que pasó. Lo que pasó es que los fotones permanecieron alineados
aun cuando el ADN ya no estaba allí. Y la pregunta es, ¿por qué? Nada en la física que conocíamos era capaz de explicar este comportamiento. Lo que nos dice este experimento es que el ADN se comunica con las partículas que conforman nuestro mundo. El segundo, el ADN se afecta por las emociones. El segundo experimento, que fue un experimento militar, tomaban ADN humano de un trocito de piel de la boca de un donante y ponían este trocito de piel en un dispositivo que les permitía medir los efectos desde una habitación del edificio mientras el donante estaba en otra habitación. Tenían el ADN de las personas en una habitación y a la persona donante en otra habitación en el mismo edificio. Lo que hicieron fue exponer al donante a estimulación emocional para que tuviera emociones de alegría, tristeza, enfado, etc. Después medían el ADN del donante en la otra habitación para ver si era afectado por las emociones del donante. No tendría por qué afectar porque la física clásica dice que ya no hay ningún vínculo entre el donante y la piel de su boca que ha donado. Por lo tanto, aunque el donante tenga estímulos, estos no deberían afectar al trozo de piel, pero el resultado del experimento fue totalmente el opuesto. Lo que encontraron es que mientras el donante registraba los picos emocionales en la otra habitación, el ADN de la piel registraba los mismos picos en su habitación al mismo tiempo. Se pensaba entonces que la energía se traslada de un punto a otro, el donante al trocito de piel que había donado. Como había un traslado, se esperaba que hubiera un lapsus de tiempo, que el traslado llevaría un tiempo, pero no es eso lo que pasaba. Lo que pasaba en estos experimentos es que el efecto es simultáneo, sin retraso en el tiempo. Cuando el donante recibía el estímulo y reaccionaba, al mismo tiempo reaccionaba el ADN donado. El ADN respondía como si no estuviese separado de su donante. Qué loco esto, porque uno piensa que un pedazo de piel sale de tu cuerpo y muere, Sí, ¿no? pero no. Pero no. La primera vez que se realizó el experimento fue con una separación de 20 metros. Luego se realizó el experimento con una separación de cientos de kilómetros y el efecto fue el mismo, instantáneo. Lo que nos dice todo esto es que estamos comunicados con nuestro ADN a través de las emociones, ya sea que esté junto a nosotros o separado por cientos de kilómetros, el efecto es el mismo. Ahora yo pienso, evidentemente ese ADN no tiene un tiempo de vida y luego muere. ¿Cómo es posible que eso siga recibiendo? Voy a cerrar la puerta, recibiendo estímulos. No entiendo, te juro que no me da la cabeza. No, hay tanto, no sé, no tengo idea. Pero me resuena esto de que, viste, cuando a un hijo le pasa algo que vos lo sentís, me suena a eso un montón. A Cuando, veces, ¿no? A veces no. no, pero si te pones a pensar, tenés una sensación o algo. O sea, por ahí no le das bola, pero algo te pasa. O algún pariente o alguien que tenga tu mismo ADN, no sé, tu papá, tu hermano, tu mamá, como que sentís algo raro. Sí, puede ser. Eh, Pero me Me vino resulta raro como, esto de desprender una parte de tu cuerpo que vos decís, no sé, me saco un pellejito de acá. Para mí ya claro. murió, qué sé yo, ya se desintegra. Y no, debe tener un tiempo de que no. Por eso es un tema de tiempos, entonces. Sí. El tercero, el Instituto Heart Math. Heart de corazón y Math de matemática, ¿no? El Instituto Heart Math es una organización localizada en California. Analizaron el corazón humano como algo más que una simple máquina de bombear sangre. Ellos descubrieron que el corazón es el campo magnético más grande del cuerpo y que el campo electromagnético que desprende se extiende más allá del cuerpo físico. Anteriormente habían descubierto que alrededor del corazón humano hay un campo magnético con forma de tubo que se extiende unos 2 metros fuera del corazón.
La pregunta es, si hay otra forma de energía que es llevada por este campo más allá de nuestro cuerpo. Hicieron un experimento para probar esta teoría, así que cogieron ADN humano y lo aislaron. Entrenaron a los individuos para expresar claramente emociones definidas de amor, odio, aprecio, etc. En este proceso se medía el ADN para ver cómo respondía y encontraron que frente a emociones como amor, perdón, pasión, aprecio, compasión, etc., el ADN se volvía muy relajado o expandido, y por lo que sabes de otros experimentos, es este estado relajado de ADN, perdón, es que este estado relajado de ADN fortalece el sistema inmunológico. Cuando nos preguntamos por qué estos sentimientos positivos fortalecen el sistema inmune, esto puede explicarnos el por qué, ya que el ADN está relajado, permite que se activen más secciones de ADN como si fueran interruptores. Y ocurre lo contrario con sentimientos como odio, rencor, celos, miedo, etc. El ADN se comprime y no permite que los interruptores se activen para así estimular el sistema inmunológico. Hoy sabemos que cuando las personas viven en un estado de celos, ira, etc., se debilitan estas zonas del cuerpo y ocurre lo opuesto a cuando viven en el estado de amor, perdón, compasión, etc. Esto nos ayuda a entender cómo las emociones humanas afectan a su ADN y que tienen el poder de cambiarlo, modificarlo. Esto es maravilloso porque nos dice que cuando nos centramos en ciertos estados emocionales, nos da el poder de modificar el ADN de nuestro cuerpo. O sea, acá vemos como científica y físicamente entendemos que las emociones cambian nuestro ADN. En resumen, estos 5 experimentos que te he contado han sido realizados por científicos distintos, en lugares distintos y en épocas distintas, pero todos llegan a la misma conclusión. El experimento de la doble ranura nos decía que nuestra propia intención modificaba el comportamiento de la materia y que ésta terminaba comportándose tal y como nosotros esperábamos. El experimento del agua, el número 2, nos indica que nuestros pensamientos afectan al agua modificando sus partículas y, como estamos hechos casi al 90% de agua, nuestros pensamientos modifican nuestra fisiología. Esto concuerda con el experimento del Instituto HeartMath, que nos dice que nuestro ADN es afectado por nuestras emociones y que podemos modificarlo en función de lo que sintamos, afectando esto a nuestra salud. El experimento del ADN fantasma nos dice que nuestro ADN tiene un efecto sobre el mundo que nos rodea y que lo afecta y modifica directamente. El experimento de las 2 habitaciones nos da a entender que nuestras emociones afectan a nuestro ADN, incluso si éste se haya separado a kilómetros de distancia, y lo hace instantáneamente. La conclusión es inequívoca. El ADN es capaz de modificar la materia y las emociones humanas son capaces de modificar el ADN, con lo que a través de las emociones somos capaces de modificar y afectar la materia. Nuestros pensamientos modifican la realidad a través de nuestras emociones. Esto concuerda con el principio del mentalismo. De alguna u otra manera, no solo atraes lo que quieres, sino que en función de lo que piensas, también encuentras lo que quieres. Todos estos experimentos y explicaciones científicas nos llevan a una conclusión inequívoca. El universo es mental y la ciencia lo está por fin descubriendo. La ciencia por fin está de acuerdo con lo que la metafísica y las ciencias ocultistas llevan miles de años diciendo. La ciencia está de acuerdo por primera vez con la religión. La ciencia está descubriendo que el mundo interno crea el mundo externo. Todos están de acuerdo. Por fin la filosofía y la ciencia caminan en una misma dirección, el principio de generación. Al fin, el padre, inteligencia, ciencia, y la madre, amor, religión, filosofía, se unen. Empieza el día sintiéndote bien y todo lo que venga será bueno. El día de hoy contiene todas las oportunidades en potencia. Piensa en lo bueno, pídelo y se te dará. Piensa, siente y se te dará.
No vivas en el pasado, olvídalo. El pasado cristaliza creencias en el subconsciente. Y ya sabes lo que ocurre con eso. Se te repetirá el pasado en un círculo vicioso, atrayendo siempre más de lo mismo. Cada vez que pidas durante el día de hoy, asegúrate de dar las gracias y hazlo en el presente. No lances tus proyecciones al futuro o siempre las verás en el futuro. Cada vez que veas alguna circunstancia negativa, niégala por mentirosa y decreta el bien en cada situación. Di, yo no quiero tal cosa, yo quiero tú, en armonía con todo el mundo. Gracias, universo, que me has oído y ya me lo has concedido. Fin. Visualízate con tu objetivo las máximas veces posibles, creando emoción y sintiéndolo al máximo. No todos se animan a volar cuando la jaula se abre. La razón por la que te he hablado de ciencia es para que tu mente lógica no estorbe en el proceso. Ahora, ¿qué eliges tú? ¿Estás dispuesto a volar? Qué lindo, ¡Ay, qué lindo! divino. Me encantó. Quiero hacer un Sí. videíto Después chiquitito antes de que se corte. mandar la foto de esa última parte. Bueno, conclusiones. Me encantó. Espectacular. Hay otro documental que se llama Mundos Internos, Mundos Externos, que está muy bueno. También está en YouTube, que habla justamente de todo esto. Así que después lo busco y se los mando. Eh, es esto, ¿no? Hoy, por ejemplo, cortito, me salí a sacar al perro antes de salir a la vida y crucé la vía y estaban las nubes altas y saliendo el sol, o sea, como nada, era una postal. Y dije, qué loco, ¿no? Porque acá en la Tierra es en el único planeta donde vemos este amanecer o estos amaneceres, o sea, tenemos que estar encarnados para ver un amanecer. Y, Y nada, me quedé pensando en eso, ¿no? Que cada día tenemos como esa nueva oportunidad de cambiar o de empezar de vuelta. Y si ayer no nos salieron las cosas como esperábamos, y bueno, lo intentamos de vuelta hoy, y ahí vamos, ¿no? O sea, todos los días es como una experiencia que al fin y al cabo es lo único que nos llevamos de acá, porque todo lo demás se queda. O sea, todo lo material se queda acá. Y me quedé con eso, con esto de que todos los días es una nueva oportunidad, que es una frase reutilizada y de todo, pero creo que cuando tomás conciencia de eso podés realmente valorar lo que tenés enfrente y arrancar, como dice ahí, con otra mente, ¿no? Con otro lugar desde de la creación, desde qué lugar estoy creando mi vida, ¿no? De esa responsabilidad. Así que nada, se los comparto que me quedé pensando en eso hoy a la mañana. Era una postal porque se veía la vía, las nubes, el sol, era espectacular. Obviamente no llevé el celular, así que no saqué foto, pero me quedó la imagen en la cabeza y esta reflexión que me parece interesante, ¿no? Tenerla. No Como sé, que este instante ya está, o sea, es a mí me, como me que ya, pasó, ahora a mí pasó. me pasó las veces que partió alguien en mi familia. Yo tuve tres partidas repentinas, totalmente inesperadas. La primera fue mi cuñado en un accidente de moto a los 28 años, después mi sobrina, también muerte súbita a los 17, y papá durmiendo también a los 74. Em, y eso no me acuerdo en cuál de esas, no sé si fue en la de mi sobrina, que es como que cuando pasan esas cosas tan inesperadas y tan de repente, es como que decís cómo en un segundo te puede cambiar la realidad, ¿no? Y yo me acuerdo que en algún momento de esos que estás así como helada, me acuerdo que me senté, no sé si a mirar un árbol o a mirar a través de la ventana, y yo dije, pensar que afuera todo sigue su curso, todo Sí, sigue. Uno se siente detenido por el dolor, por el horror, por el no sé qué, porque el qué pasará y el pánico al futuro. O sea, ¿cómo voy a estar con esto que está pasando? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Es como que se llena de sí, miedos que tienen que ver con el futuro, porque el miedo siempre es al futuro.
y vos te pones a mirar afuera y decís, acá no pasó nada, está todo igual y todo va a seguir. En la naturaleza nada se detiene, Sí, porque lo que se detiene se muere de verdad. sí, sí, Entonces, qué loco, ¿no? Cómo los árboles van a seguir creciendo, el agua va a seguir corriendo, las plantas van a seguir, o sea, es muy loco eso, ¿no? Cómo uno decide y elige qué camino tomar. Si seguir sí, abrazando lo que pasa o quedándose como en el detenerse, ¿no? Y esto que decís de los sí, amaneceres también, somos los únicos que podemos verlo como una cosa cíclica, ¿no? Como que ahora sale el sol, después se pone, después vuelve a salir, después se pone, ¿no? sí. Sí, y es esto de que, bueno, los animales, bueno, Matu seguramente vas a ver más, pero esto del ritmo circadiano que nosotros tenemos, no sé, creo que se dice así, Sí, eh, que es lo que tienen los animales, ¿no? Ellos viven de acuerdo a sí, al al sol, momento sí, presente, o sea, no se ponen a pensar, uy, ayer tenía que haber ido a cazar y no fui, qué paja, y qué es esto y lo otro, no hacen tanto lío, o sea, ellos viven, salen a cazar de vuelta, comen, como que son básicos, obviamente, porque no razonan, pero esa parte es como que nosotros y sobre todo en las ciudades, no te das cuenta en el tren en el que te subís que a veces te lleva puesto porque llegaste al final del día y estás súper enroscado, cansado, y te pones a pensar y son boludeces que se fueron sumando durante el día y que vos le diste importancia, porque si vos no te hubieras frenado a prestarle atención, como dice el libro, o sea, pasa y sigue y ya está, y vamos y dale, y, ¿entendés? sí. Eh, Yo no sabía, como que, el otro día lo bueno, escuchaba a Juan Lucas decir que el ser humano es el único que tiene corteza prefrontal, que es donde están todas las claro, emociones, ¿no? Como que los sí, animales no tienen eso. Entonces, como no tienen no, emoción y no piensan, van todo por no, instinto, decís vos. sí, sí, sí. Se dejan llevar por el momento, digamos. Sí, total. Y es súper interesante hacer esa reflexión porque ahí vos como que tomás conciencia de esto que dice el libro, el poder que tenés y que no usás porque básicamente te perdés en las emociones. No te frenás a decir, oh, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué me está pasando tal cosa? ¿O por qué le di bola a esto si es algo como hacer un mundo de una pavada, ¿no? Es Tal cual. que bueno, Por cortado nada, ahí. es, Bueno, chicas, sí. gracias por estar porque ya se corta. Gracias, gracias. Las amo. También. Chao, chao. Chao, preciosas. Chau, chau.